Voy con la segunda parte de este video, ¿verdad? De por qué el Señor permitió que los europeos vinieran a América. Porque en el video anterior se me cortó y no salió la última parte. Esta parte no es muy larga, pero hay tres cosas importantes por las que el Señor permitió que los europeos vinieran aquí a América. Y una de esas cosas fue para que ellos le predicaran el Evangelio a la descendencia de Ley. Y eso se encuentra en 1 Nefi, en el capítulo 15, en el versículo 13. Dice lo siguiente. En el 15:13 dice: cuando nuestros descendientes hayan degenerado en la incredulidad, sí, por el espacio de muchos años y muchas generaciones, entonces la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles, y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. Y luego dice en el 14: por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. Esa parte es bien importante porque, de acuerdo a como declaró Nefi, ¿verdad? Era una de las razones por las que el Señor permitió que vinieran los españoles y los europeos a América, era para que le enseñaran el Evangelio a la posteridad de Ley. También sabemos que el Señor también quería, ¿verdad?, preparar esta tierra para la restauración. Y en el capítulo, en 1 Nefi, en el capítulo 14, en el versículo 7, dice lo siguiente. En el 14:7 dice: porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna. Cuando está hablando de una obra grande y maravillosa, está hablando de la restauración de su evangelio aquí, ¿verdad? En la tierra. Y después dice, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones o ceguedad de sus mentes, hasta ser llevados al cautiverio y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo de la cual he hablado. O sea que él iba a hacer una obra grande y maravillosa para el mundo, ¿verdad? Pero iba a efectuarse aquí en América. En el versículo 19 del capítulo 13 de 1 Nefi, dice también lo siguiente. Y dice: y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios y de las manos de todas las demás naciones. Esta es otra cosa importante, ¿verdad?, de la que el Señor hizo aquí en América, porque después que Él trae a estas personas a América, Él permitió que esta gente se liberara o se independizara de las naciones extranjeras. Y dice en el versículo 19, en el 17 de 1 Nefi 13, dice: y vi que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidos sobre las aguas y sobre la tierra también para combatirlos. O sea que los países europeos iban a venir a combatir ya a la gente que se había establecido aquí en América. Y en el 19 dice: y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad, o sea, los que ya vivían aquí en América, fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. O sea, esas guerras de independencia que hubo en América y todo lo que se presentó con relación a las diferencias que había, ¿verdad?, con la gente de Europa, fueron liberados. Fueron liberados algunos con guerra, otros porque fácilmente, ¿verdad?, dejaron Europa, abandonó y se fueron y dejaron esto aquí.
Y esto hizo con que en América se fundaran muchas naciones. Entre esas naciones se formó una nación poderosa. Y podemos ver otra cosa importante también por la que el Señor permitió que vinieran los gentiles aquí a América, fue porque Él dice que había prometido a ley que su posteridad no iba a ser enteramente destruida. Y podemos ver en primer Nefi, en el capítulo 13, en el versículo 30, que dice lo siguiente. Dice, no obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la cual es la tierra que el Señor dio a tu padre por convenio para que fuese la herencia de sus descendientes. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se halla entre tus hermanos. Eso se lo está diciendo a Nefi. Y luego continúa en el versículo 31, ni permitirá tampoco que los gentiles destruyan a la posteridad de tus hermanos. O sea que la gente que llegó a América tampoco iba a poder destruir completamente a los lamanitas. Ya hemos visto, son varias cosas importantes, ¿verdad? Que es la primera, la predicación del evangelio de los gentiles aquí a la descendencia de ley. La segunda, que el Señor iba a permitir que ellos, los habitantes de América, los que se estaban ya mezclando también con los nativos, se liberaran de las madres patrias, o sea, de los países europeos. Y la tercera, de que los lamanitas o la descendencia de ley no iba a ser completamente destruida. Y otra cosa, ¿verdad? Que también el Señor permitió que a través de estas personas se restaurara su iglesia y su evangelio aquí en América. Pero para eso, Él necesitaba que se organizara en naciones. Y esto dio al nacimiento de una gran nación o una nación poderosa. Ahora les voy a hablar acerca de eso, ¿verdad? Unos 2500 años antes de la restauración, ya Isaías, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, había hablado de esta restauración. Y él dijo lo siguiente, el profeta Isaías. Él dijo que en los últimos días será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y levantará allí estandarte a las naciones. Como dije ya antes, ¿verdad? En el video anterior, y en otros videos yo he dicho que el Señor trajo a esta gente, a los gentiles de Europa. Ya el Señor estaba preparando el camino para la restauración, porque ya en Europa no se podía hacer la restauración, porque ya todo estaba viciado y el Señor estaba preparando un pueblo nuevo, gente nueva, ¿verdad? Y dice que esta gente llegarían muchos al norte de América y vendrían a establecer una gran nación. En primer Nefi lo dice en el capítulo 14, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente. En primer Nefi. Primer Nefi 14, 1, 2. Dice, y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder real y verdaderamente para quitar sus tropiezos, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida, y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Entonces,
nos damos cuenta aquí de que el Señor estaba preparando a esta gente para organizar su iglesia, ¿verdad? Fundar una gran nación y dar inicio a su gran iglesia. Dice, el Señor estableció a los gentiles en este continente para que fueran una gente libre para siempre. Vamos a ver lo que dijo el presidente Benson con relación a la fundación de esta gran nación. Él dijo, los profetas del libro de Mormón, que dijeron que cuando los gentiles vinieran al continente americano, que ellos fundarían una tierra de libertad donde no habría reyes. El Señor declaró que Él protegería la tierra. Y eso está en 2 Nefi 10, del 8 al 14. Y también podemos leer cómo se estableció esta gran nación. El establecimiento de esta gran nación, que es Estados Unidos de Norteamérica o de América, como se llama, ¿verdad? Dice, el Todopoderoso levantó esta gran nación por el poder de su mano omnipotente aquí, de que fuera posible establecer el reino de Dios sobre la tierra en los últimos días. Si el Señor no hubiera preparado el camino estableciendo la fundación de esta nación gloriosa, habría sido imposible bajo las leyes estrictas y el fanatismo de los gobiernos monárquicos del mundo, en otras partes del mundo, haber puesto los cimientos para la venida de el gran reino. El Señor ha hecho esto posible, ¿verdad? Y su mano ha estado sobre esta nación y es su propósito y plan engrandecerla, hacerla más gloriosa que todas las otras y darle dominio y poder sobre la tierra, a fin de que todos los que se encuentren en la servidumbre y en la esclavitud pudieran ser traídos a gozar de la más completa independencia y libertad de conciencia que los hombres inteligentes puedan ejercer en la tierra. Y esto lo dijo el presidente Joseph Smith en Doctrina de Salvación, en Doctrina del Evangelio. Y eso está en la página 402 de Doctrina del Evangelio. Nos damos cuenta aquí de que el Señor, ¿verdad?, permitió la fundación de esta gran nación por muchas razones, para que se organizara la iglesia del Señor y se restaurara su evangelio. Y para que esta nación, como dice aquí, pudiera ayudar o apoyar, ¿verdad?, todas aquellas otras naciones que se encuentran en la servidumbre o en la esclavitud y que puedan lograr su completa independencia de conciencia, en la cual todos debemos de tener sobre la tierra. Después de que se organizó esta nación poderosa, el Señor contrajo la responsabilidad de levantar un grupo de líderes inteligentes e inspirados para que ellos escribieran una constitución y establecieran la libertad y esta gran nación. Ese primer grupo de personas libres que el Señor trajo en estos tiempos modernos, ¿verdad? Se encuentra esta escritura en Doctrina y Convenio 101, en el versículo 80, que dice: he establecido la constitución de este país por manos de hombres sabios que levanté para este propósito mismo. Y también lo dijo el presidente Benson, que Dios hizo esta nación para defender las leyes constitucionales de la tierra, no solamente de ellos, ¿verdad? Y ver que los derechos y los privilegios de toda la humanidad se protejan, porque Dios creó a todos los hombres libres. Cuando estos hombres se reunieron para preparar la Constitución de los Estados Unidos, ellos lo hicieron bajo la revelación del Señor. Y ve que ese propósito, a pesar de que los presidentes de Estados Unidos, ninguno ha sido miembro de la Iglesia de Jesucristo,
tienen el mismo propósito porque eso está establecido en su constitución. En los discursos de Brigham Young, en un discurso que él dio el 4 de julio de 1854, él dijo lo siguiente. Él dijo que habría un atentado para derrocar la nación y destruir la constitución, porque Satanás tampoco quiere, ¿verdad? No quiere permitir de que esta nación exista porque para él es un obstáculo. Y José Smith lo predijo también. Y José Smith dijo que el tiempo vendría cuando la constitución de los Estados Unidos pendería de un hilo. O sea, que casi la nación iba a ser como destruida o deshecha. Lo más importante de todo esto es que Dios estableció esta gran nación para llevar a cabo la restauración de su evangelio sempiterno. No podía ser restaurada la iglesia de Jesucristo ni el evangelio en ninguna otra nación. Si recordamos, todas las naciones europeas estaban en caos y todas tenían gobiernos monárquicos, eran gobiernos absolutistas. Ellos, tanto la política como la religión, era impuesta. Entonces, ¿cómo podían ellos, y como dije en otro video, ¿verdad?, a llamar a una persona que ya tenía muchas mañas para establecer el nuevo evangelio? O no era el nuevo, sino el evangelio puro de Jesucristo. Entonces, hay alguien que quiere hacerla ver como la peor, o como si Estados Unidos es un país invasor, porque surgió vamos a decir, una teoría, o porque en realidad, bueno, ya no es teoría, porque se ha ido demostrando, ¿verdad? Pero cuando el propio profeta José Smith estableció la Orden Unida en los Estados Unidos, en la iglesia de Jesucristo, que es todos vivir, ¿verdad?, vamos a decir, en la misma condición. En Europa, en Alemania, unos 4 años después de esto, Satanás, a través de 2 hombres, ¿verdad?, se escribió una ley o una organización política que quería hacer ver de que era lo mejor que se podía establecer en la tierra. Y estos 2 hombres fueron Friedrich Engels y Carlos Marx. Y todos sabemos, ¿verdad?, que en sus libros, en el libro del Manifiesto Comunista, aparece, vamos a decir, como una copia de lo que José Smith había dicho, había hecho con la Orden Unida, pero ellos no sabían. Yo pienso que a manos de ellos no había llegado esto. Esta revelación del Señor a José Smith, pero el diablo sí lo sabía, Satanás lo sabía, y él quería establecer algo que fuera parecido a lo que el Señor quería establecer, para engañar a la gente, y ha engañado por muchísimos años. El presidente David McKay dijo: la fuerza reina en el mundo hasta el día de hoy. Subsecuentemente, nuestro gobierno debe mantener tropas en el extranjero. Debe construir escuadrones navales y aéreos para protegerse de la agresión amenazadora de una nación que parece que no escucha el llamado, más llamado que el de la obligación. Y Estados Unidos siempre se ha visto como una amenaza. Muchas personas odian esta nación porque lo llaman, bueno, como dije, ya lo llaman como una nación invasora, y realmente esta nación es protegida por el Señor. Y si nos ponemos a estudiar y analizar por qué el Señor ha permitido que esta gran nación se forme y se organice aquí en América, era precisamente para eso, porque el Señor deliberadamente había escondido este continente.
Y a este continente no iba a llegar todo el mundo, sino el que el Señor enviara. Esto dijo también el presidente McKay. Puede considerarse un paralelismo con la declaración histórica de George Washington. Lo que dijo el presidente McKay es, se puede comparar y hacer un paralelismo con lo que dijo George Washington. Washington dijo, hay un rango oportuno de los Estados Unidos entre las naciones que estarán totalmente perdidas bajo una reputación marginada como débil. Si eludiéramos insultos, debemos ser capaces de repugnarlos. Si aseguramos la paz, se debe saber que en todo tiempo estamos listos para la guerra. Si estamos asegurando la paz del mundo, Estados Unidos siempre está listo para la guerra. Y el presidente McKay, voy a repetir las palabras que él dijo, ¿verdad? La fuerza reina sobre el mundo. Hoy en día, subsecuentemente, nuestro gobierno debe mantener tropas en el extranjero, construir escuadrones navales y aéreos para protegerse de la agresión amenazadora de una nación que parece que no escucha el llamado más que el de la obligación. Entonces, siempre Estados Unidos ha sido amenazada, pero el Señor la protege. Y se ha dicho, ¿verdad?, que aunque participó de las guerras mundiales, Estados Unidos no fue atacado. No fue atacado, solamente, bueno, la parte en Hawái y últimamente los ataques del 11 de septiembre, ¿verdad?, de las Torres Gemelas, que no es guerra, son ataques terroristas. Podemos darnos cuenta con esto de que todo lo que está en el libro de Mormón fueron profecías que el Señor dio, ¿verdad?, para que se pudiera restaurar el Evangelio. Y tenía que crear esta nación poderosa para que el Evangelio de Jesucristo no sea más quitado de la tierra y permanezca hasta la segunda venida. Y así será. Probablemente hubiera sido restaurado en otro lugar, ya quizás la iglesia hubiera caído ya, había sido eliminada o habría caído en apostasía o ya se hubiera acabado todo. Pero el Señor creó esta gran nación para restaurar su evangelio y el evangelio permanecerá y su iglesia permanecerá hasta la segunda venida de Jesucristo.